Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Y bueno, este es un video un poco diferente, lo estoy grabando incluso en un formato vertical. Estoy por aquí en un parque hermoso, un poco retirado donde me encuentro ubicada, pero también aquí en la ciudad de Bogotá, muy lindo. Y se me ocurrió la idea de grabar este video al aire libre, porque normalmente todos mis videos de YouTube los grabo desde mi taller de creación, que esto, como ustedes ya saben, es un lugar para mí mágico, es un lugar donde tengo la conexión directa con mis letras, está mi biblioteca, ¿no? Pero siento que el ser escritor lo llevas tú por dentro, ¿no? Es tu esencia, es parte de esos dones que te fueron entregados y parte de tu personalidad. Y esta mañana estaba pensando en la primera vez que yo escribí cuando era muy niña y me conecté con la poesía y sentí un amor profundo y me sentí muy contenta y muy bendecida, como siempre les digo, por poder estar haciendo algo que nació conmigo, ¿no? Algo que fue desarrollándose a medida que fui creciendo y que luego con la formación que yo misma me he dado he podido ir puliendo, ¿no? Como esa piedra preciosa que somos todos y que poco a poco se va puliendo a medida que tú vas accionando de diferentes modos para que eso sea posible. Bueno, y el video pasado les estuve hablando de los 5 primeros pecados del escritor que yo considero súper importantes a tener en cuenta y que a veces nosotros como escritores y escritoras cometemos el pecado de pronto de no compartir información, ¿cierto? De creernos de pronto unos sabelotodos, unos eruditos en el tema y por consiguiente no buscar de pronto información, formarnos, actualizarnos, porque ustedes saben que todo el tiempo nos estamos actualizando en el mundo en el que vivimos, hay cosas nuevas, entonces formarse es algo muy importante. Y hoy les traigo otros 5, ¿cierto? Que también considero que se encuentran dentro de los pecados del escritor y que de pronto a veces cometemos y que me parece aparte muy importante porque son cosas que a veces nos dañan también como personas y quiero hacer énfasis en eso. Bueno, y es que como escritores muchas veces nos damos a la tarea, ¿cierto?, de conectarnos profundamente con nuestro sentir y a veces sucede que por esa causa tendemos a ser mucho más sensibles frente a la vida, a que lo que sucede, las situaciones nos permeen de un modo mucho más profundo y esto a veces hace que pensemos que esto es negativo. Y yo les digo, jamás piensen eso. En algún momento en mi vida yo llegué a pensar que el ser sensible, que el tener esta cualidad podía ser más bien un defecto porque estamos en un mundo que es mucho más material, ¿cierto?, que de otra índole y hay personas que no tienen, digamos, el tacto y a veces escrúpulos y nos hacen sentir que esto que tenemos, esta habilidad, este don de ser sensibles frente a la vida, de conectarnos de muchas maneras, puede ser algo malo, ¿cierto? Y es importantísimo eso, creo yo, no catalogar como bueno o malo, sino precisamente para qué sirve, ¿no? Y el escritor, no todos tienen el don de la escritura, cada quien tiene un talento y un don diferente, y entonces yo creo que uno de los pecados más terribles que podemos cometer como escritores es pensar que esas virtudes, que esos dones que nos fueron dados, que esos talentos pueden ser algo negativo en algún punto y que esa personalidad especial que tenemos, como todos, cada quien tiene, no todos tienen que ser escritores para ser especiales, por supuesto, pero los que escribimos sabemos que nos conectamos profundamente con nuestro entorno y con nuestro sentir personal y esto a veces nos trae problemas, ¿no? Entonces creo que es un error creer que por el hecho de ser escritores, ¿cierto?, y ser sensibles, entonces estamos de pronto actuando de una manera errónea o tenemos una personalidad débil. Jamás piensen eso. Y por eso les decía que a veces suele pasar que eso también nos daña como personas porque nos evita creer en nosotros mismos y la confianza en el escritor y en cualquier persona es vital. Y bueno, cuando nos creemos que tenemos que tener ciertas particularidades que tenían escritores, por ejemplo, del siglo XIX, como los poetas malditos, si los grandes, ilustres escritores del siglo, pues empezamos a pensar que nuestra personalidad tiene que ir por ahí y tendemos también a irnos por esas tendencias a veces depresivas que considero muy malignas
y a creer que la escritura solo puede estar enfocada en este tipo de contenido. Entonces tendemos a escribir sobre tristeza, desamor, amor también, pero muy enfocado como a ese sentido de soledad y demás, y nos coartamos nosotros mismos de abrir un poco más la mente a lo que el escritor moderno puede dar. Pero no tenemos que ser por eso el típico escritor depresivo, borracho, que use alucinógenos, que esté en ese estado para poder escribir profundamente y conectarnos exclusivamente desde nuestra oscuridad, por decirlo de algún modo. Que es un pecado que nos afecta bastante, bastante, y que muchas veces nos evita evolucionar en nuestro ejercicio de escritor. Entonces yo creo que es muy importante tener en cuenta que el hecho de que seamos escritores o poetas no nos hace obligatoriamente bohemios, ¿no? En lo que la palabra como tal se refiere, ¿cierto? Tenemos obviamente mucho de bohemios, muchos de nosotros, pero no tenemos que ser por eso el típico escritor depresivo, borracho, que use alucinógenos, que esté en ese estado para poder escribir profundamente y conectarnos exclusivamente desde nuestra oscuridad, por decirlo de algún modo. Bueno, un pecado capital, y no solamente del escritor, pero como estamos hablando aquí de los pecados de los escritores, es no tener la suficiente confianza en nosotros mismos y en nuestro talento. Cuando he hecho mis talleres, creo que lo más difícil realmente es convencer a las personas de que tienen el talento y la habilidad suficiente para escribir, ¿no? Antes incluso de enseñarles a estructurar poesía, por ejemplo, o cuando hablamos de corrección de estilo en narrativa, etcétera. Creo que lo más importante y lo que más trabajo me ha costado inicialmente es hacerle creer a las personas, a los escritores, que tienen el talento suficiente para hacer lo que deseen, que pueden crear y que tienen esa habilidad, y que adicional, si no tienes el don natural, por decirlo así, lo puedes aprender. Otro pecado que considero debo enlistar aquí en este video es el escribir solamente de los temas que nos gustan, o que de uno u otro modo se nos facilitan, y esto nos coarta la creatividad tremendamente. Y de esto les hablo en mi libro Me quedé sin tinta, que aquí les voy a dejar el enlace para que, si lo quieren adquirir, escudriñar, mirar, ahí lo van a encontrar. A veces tenemos temor de irnos a temáticas que tal vez no nos agradan mucho o no conocemos, y eso, como les decía, evita que de pronto entremos, ¿cierto?, en esos mundos que pueden ser mucho más interesantes de lo que habíamos pensado. Y eso es uno de los pecados del escritor, ¿no? A veces quedarse con lo que le gusta nada más y evitar esos temas, abrir esas puertas de pronto en las que no quiere entrar, o que de uno u otro modo se nos facilitan, y esto nos coarta la creatividad tremendamente. Y de esto les hablo en mi libro Me quedé sin tinta, que aquí les voy a dejar el enlace para que, si lo quieren adquirir, escudriñar, mirar, ahí lo van a encontrar. A veces tenemos temor de irnos a temáticas que tal vez no nos agradan mucho o no conocemos, y eso, como les decía, evita que de pronto entremos, ¿cierto?, en esos mundos que pueden ser mucho más interesantes de lo que habíamos pensado. Bueno, y les cuento que me tocó terminar de grabar el video aquí en mi taller de creación porque empezó a llover. Entonces me tocó levantarme de donde estaba, de este lindo sitio, para venir a otro hermoso lugar también, que es mi taller de creación. Y les quiero terminar aquí con otros dos, que son los últimos que faltan para los 5 que les prometí, que son los 2 finales, digamos, en esta tanda de 2 videos que he hecho de los pecados capitales del escritor. Y creo que uno muy importante es no unirnos a la comunidad de escritores, ¿no? Creo que muchas veces, por la misma dinámica de lo que hacemos, los que escribimos profesionalmente, o a los que nos gusta escribir desde siempre y lo hacemos simplemente por puro gusto, por placer, a veces somos muy solitarios y evitamos entrar en comunidades. Y yo les cuento que por lo menos yo empecé en comunidades de escritores en Facebook, en grupos, a publicar mis escritos, y he conocido gente maravillosa, grandes escritores, personas que luego incluso adquirieron mi trabajo. Tuve la oportunidad y he tenido la oportunidad de conocer el trabajo de estas personas también a través de los grupos de la comunidad de escritores. Entonces creo que es fundamental en cualquier labor que tú hagas, o a lo que te dediques, o en lo que te guste hacer, o donde te sientas cómodo, que busques esas comunidades,
¿cierto? Creo que nosotros los seres humanos somos de comunidades y es importante tener grupos en donde la gente hable nuestro propio idioma, ¿no? Yo sé que a veces es complicado porque hay grupos de escritores donde se presentan muchas críticas y hay que tener en cuenta también qué críticas nos sirven y qué críticas no. Tenemos que aprender también a filtrar eso. Cuando empezamos a publicar va a haber gente a la que no le guste, gente que incluso se atreva a darnos opiniones bastante complicadas, a veces de entender, personas de pronto que por X o Y razón tienden a dar consejos o tienden a escribir cosas a veces hirientes, porque todo eso lo he visto yo en grupos de escritores, incluso me ha pasado. Y no pasa nada, simplemente es aceptar que cada quien tiene su opinión y que no por eso vamos a dejar de publicar. Bueno, y este último, que sería el último pecado capital del escritor, ya va para los escritores que publicamos, que de algún otro modo empezamos a vender nuestro trabajo, sea a través de libros o como en mi caso a través de talleres de escritura, que les recuerdo que ya viene el taller gratuito de poesía que voy a estar dictando. Si quieres información, déjame un mensajito aquí, un comentario, o contáctame por mis redes sociales que aquí te las dejo para que me escribas y te cuento cómo es. Y viene un taller con costo profundo, ¿cierto? También sobre poesía que empieza a mediados de marzo y tengo una super promoción que la voy a alargar un poquito hasta mediados de febrero con un super precio. Hay dos talleres super completos, uno de ellos con clases personalizadas conmigo. Por si de pronto también quieren información, entonces déjenme un mensajito y yo me contacto o me pueden escribir al WhatsApp 300-696-9788 aquí en Colombia con el 57 si están en otros países. Perfecto. Ese pecado capital es no saber valorar nuestro trabajo. Recuerden que si publicamos es importante saber poner un precio a nuestro trabajo porque como artistas también a veces cometemos el error de no valorar el trabajo y regalarlo y por eso es que la gente muchas veces no valora el arte, ¿cierto? Como debe ser y no es que no podamos entregar cosas gratuitas como lo hago yo a través del canal de Alicia Leven Escritura Sin Censura, pero también tenemos que saber cuánto vale nuestro trabajo, nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Eso sería todo por este momento, pero recuerden que como siempre me siguen viendo acá en Alicia Leven Escritura Sin Censura, vean los diferentes videos que tengo, suscríbanse al canal si no lo han hecho todavía, de esta manera me apoyan, si me dan un like también me ayudan a rankear los videos en la plataforma y nos vemos en un próximo video. Recuerden siempre que ustedes son los únicos hacedores de su propia historia, recuerden escribir siempre la mejor historia que puedan. ¡Chao!